¡Braulio! Está pronta la cena. Se escuchó en la humilde casa del capataz de la estancia del cerro. Bueno, Silvia, suelto los caballos y voy. Dejo la comida reposando, me doy un baño y comemos en 10 minutos. Romina, ¿usted ya terminó los deberes? Bueno, cuando termine tienda la mesa, hijita. Braulio, de espaldas a la escena, sonrió orgulloso ante una prueba más del crecimiento de su hijo. A esa edad, 6 años, es cuando empiezan a responsabilizarse por sus cosas y más aún en el campo, donde los chicos deben ayudar en todas las tareas domésticas. Con el paso del tiempo, los hombres salen a caballo y se familiarizan con todas las actividades propias del lugar, esas que la sociedad reserva para ellos. Braulio finaliza el pensamiento unos pasos más adelante y de frente a su casa, antes de empezar a cerrar la portera, ve a Matías dormido en el fondo. No es muestra de vagancia alguna, al contrario, lo llena de orgullo verlo descansar. Con apenas 10 años tuvo un largo día de trabajo que empezó por una lejana 5:30 de la mañana. Sabe él que es el único camino que deberá seguir Matías en su vida. Por más que sea buen estudiante, mejor que Romina incluso, es imposible que él, como capataz de una estancia, pueda costear los gastos que le llevaría el estudio de los 2 hijos. En todo caso, se hará el esfuerzo por Romina, porque si no estudia, ella, que es mujer, terminará llena de hijos viviendo de las dádivas que le tiren los hombres. Él como hombre lo sabe y está dispuesto a dar hasta el último esfuerzo decente para que su hija pueda terminar el liceo. Después se verá. Lo seguro es que Matías debe trabajar, no queda otra. Sin querer se sintió inmerso en un mundo de pensamientos que nada tenían que ver con sus labores diarias y obligatorias. La preocupación por el futuro es un tema que a partir de la llegada de los hijos le aparece mucho más seguido. Ya con las trancas echadas, respiró profundo para sentir lo que le esperaba cuando finalizara su trabajo. Cordero al horno con papas y boñatos. Junto al placer de ese olor, otro placer penetró su nariz, un inconfundible olor a tierra mojada. Qué bien que vendría esa lluvia a los campos del patrón, ese campo que desangra miles de hectáreas desde el casco hacia cada punto cardinal. 6 meses sin caer una sola gota de agua era mucho para aquellas tierras castigadas todos los días con temperaturas de 40 grados. Él podía notar bajo sus pies una fuente de calor que no cesaba ni por las noches, y junto a la temperatura, las langostas, esa señal tan molesta e inequívoca de la muerte de los pastos. Sonaban saltando entre los pequeños pedazos de hierba seca. Miró el horizonte, sujetando el sombrero para que no se lo llevaran los primeros vientos de lluvia que últimamente habían desilusionado, y vio que la tormenta acechaba muy cerca de la línea que marcaban los cerros allá al fondo. La luna llena, aunque no se veía, iluminaba el borde de la tormenta y eso le daba mayor presencia a una lluvia que parecía cargar con el olvido del Santísimo y se aprestaba a devolver todo lo que les había hecho faltar a esos campos en medio año. El polvo de la tierra llamó la atención al hombre, que mirando hacia abajo pudo ver a su perro agazapado para jugar con él. Capataz, ahora no. Acompáñenme a soltar los caballos que tenemos poco tiempo, si es que quiere dormir adentro. Capataz cortó su fiesta y siguió a su amo. Solo ese perro, de los 4 que vivían en el campo, habían sabido ganarse el cariño de Braulio. Apenas de cachorro, supo que el punto débil del hombre eran sus hijos, y con ellos crió amistad. Pudo entonces dormir en la casa primero, luego en el cuarto de los niños, y terminó subiéndose a la cama, lugar donde,
aunque fuera a media madrugada, si lo encontraba el dueño de casa lo sacaba del pellejo para afuera. A veces también sabía Capataz que Braulio ni entraba en el cuarto para no dejarlo afuera. Luego el perro creció más rápido que los niños y empezó a divertirse saliendo con el hombre a campaña, siendo esa la verdadera conquista. Lo acompañó a todos lados, aunque estuviera profundamente dormido. Si el dueño de casa se iba para el campo, allá salía el otro capataz. Los 3 perros restantes acompañaban la mayoría de las veces, pero a diferencia de ese, no lo hacían siempre. Esta noche, todos los perros junto al hombre enfilaron a favor de un viento cada segundo más fuerte. Pucha, si llega va a estar brava esta tormenta porque tanto viento y tan sobre el horizonte es cosa seria. Mientras decía esto en una conversación monótona con los perros, sintió un ruido de latas y al mirar a su derecha, mientras se tapaba con su mano el polvo que los remolinos levantaban, vio uno de esos trabajos pendientes que le debía a su familia. La explicación de la demora era sencilla. Primero estaban los trabajos del patrón. Mire, Braulio, le había dicho el hombre dueño de aquellas tierras, la vieja casa del fondo es suya. Quiero que no viva más tan cerca del casco. Usted con su familia necesitan un espacio más independiente y además yo voy a ampliar la casa y tomo alguna de las paredes de la casa de servicio. Mi hija quiere venir de vez en cuando y quiero que tenga un lugar para estar con su esposo. A ver si le toma el gusto al campo y se empiezan a hacer cargo de algo, porque después de mi vida todo les queda a ellos. Son 11.000 hectáreas, dijo aquel hombre ancho, subiendo notoriamente la voz. Solamente los llama desde su casa en el centro de la capital. Según Braulio se pudo enterar, se queja de que su padre, por trabajar todo el día, nunca estuvo con la familia. Bueno, que el viejo se haga cargo de sus decisiones y sus consecuencias por más lástima que me dé. Total, el viejo me dijo que además de la casa, el viejo establo también era mío y que tenía libertad hasta para demolerlo, que él ya no se iba a dedicar a los caballos, sino a viajar los últimos años de su vida. Sentencia el capataz volviendo a su trabajo. Dicho esto, terminó de ver el establo casi hecho tapera, del cual colgaban pedazos de chapa en el techo que seguían haciendo ruido y que él debía hacer casa para uso de su familia. Por este motivo, Braulio y su familia estaban solos hacía casi 2 semanas y antes habían estado 1 mes y antes 1 semana. Esta nueva forma de vida hizo que el capataz se sintiera casi dueño de aquellos enormes terrenos que empezaban a mojarse con el suelo. Los primeros gotones no demoraron más de 30 segundos en hacerse lluvia torrencial, truenos, relámpagos y rayos. Mientras soltaba al primer caballo, un rayo recorrió el cielo para bajar a muchos kilómetros de aquí. Los truenos hicieron que los caballos dieran varias vueltas dentro del corral y que él quedara solo con capataz. Después de acariciar a su perro, volvió al trote a su casa, degustando desde entonces el manjar que le esperaba. Otro rayo cayó sobre el oeste, más cerca y el sonido mucho más fuerte que el anterior. Su mente recordó aquel día de tormenta que lo había encontrado en la ciudad. Se rió pensando que si esa gente viniera al campo en ese momento, se arrodillarían rezando de miedo. Sin embargo, él estaba encantado por ese rayo que pintaba el piso de azul bajo un enorme aguacero. Estaba parado a 30 metros de la casa mirando el cielo que iluminaba su mundo, por fin mojado. Giró para volver a su casa aplastando unas alpargatas contra el barro que quedarán servibles solo para que su mujer lo rete otra vez por el consumo mensual de sus benditos calzados, a los cuales él sigue sin ponerle hombro. Un dolor en sus oídos y una cortísima ceguera lo hicieron retroceder. Un fuerte viento lo empujó en el aire 5 metros como si no se tratara de un hombre de 100 fornidos kilos.
sino de un pastito más. Cayó creyéndose desarmado, pero una fuerte inquietud le hizo minimizar todos los dolores. Si bien no podía escuchar y estaba muy confundido, miró a su alrededor buscando la confirmación de lo que ya sabía. Un rayo había caído muy cerca. Lleno de miedo, solo pudo ver sin escuchar nada, que en su casa era el único lugar que había fuego en medio de tanta agua. Corrió, o eso le pareció, entre la renguera y el dolor para abrir la puerta de su casa y encontrarse con lo que no podía descifrar todavía. Su hija tirada en el suelo y su hijo llorando. Por lo que podía ver y no escuchar, le señalaban el baño. Luego de tomar a su hija en brazos, se acercó a la puerta y vio una cosa negra que aún temblaba en medio del agua. Sus ojos fijaban lo que su mente no aceptaba. Sin pensarlo, se quedó quieto el tiempo pertinente para que su hija abriera los ojos y adivinara que su madre era esa cosa humeante y pequeña como una latina mojada por la lluvia que seguía cayendo por el agujero del techo. Las patadas de Romina en el estómago lo volvieron a mudar. Percatándose de la situación, pero aún escuchando solo un persistente zumbido, dio 3 pasos hacia atrás, sacó a su hija de ese lugar, la colocó en el suelo y gritó, pensando que su Romina lo escucharía, pero ni él se escuchaba ni ella entre llantos no prestaba atención. Rápidamente tomó del brazo a Matías, que tieso, sin llorar, sin color en la piel y pegado al piso, no quería dejar de ver a su madre. Le faltaban muchos años para dejar de verlo. Lo zarandeó y llevándolo hacia él y los abrazó muy fuerte a los dos. Se dio cuenta en ese momento que sin oídos los podía sentir igual y pese a la desgracia por un segundo vivió la felicidad de estar con ellos. Pudo entre luces de rayos y relámpagos verse abrazados sus hijos y ver sus lágrimas caer en el suelo que 5 metros adelante cargaba a su esposa quemada. Inmediatamente un vacío le apretó el pecho. Su brazo izquierdo estaba lleno, pero el derecho se estrelló contra la espalda de Matías. Se dio vuelta y vio a Romina corriendo hacia afuera de la casa. Grita, le quiere traer, pero ella no escucha, solo corre con su pollerita vaquera azul que finaliza el estético nuevo comprado para su cumpleaños un mes atrás. Soltó a Matías, se paró y salió corriendo. Ella no sabe que lo mejor es quedarse en casa, aunque hoy parezca que sea la excepción. Él corriendo por detrás de su hija no escucha, solo ve su hija corriendo con la poca fuerza de su edad, con el gran entrevero de la situación que se hace eco en su cuerpito, que parece querer ir a varios lugares a la vez. Él no escucha, solo ve una chapa, 2, 3, dando a la puntería y dando en el blanco. La primera en el brazo extendido y ahí donde golpea se incrusta y hace girar a la pequeña que queda de frente a la segunda que no frena en su cuerpo, sino que corta un pedazo antes de seguir de largo, marcando el camino de una feroz tercera, que frena de un solo golpe en la cabeza, mientras una luz enorme que prende el cielo ilumina la pequeña cara mirando a su padre, pidiendo una explicación y queriendo volver. Él solo grita, corre, la levanta del suelo, gotas de lluvia caen negras formando un charco que se alimenta de 4 gruesos hilos de dolor. El sonido le llega al cerebro con su llanto y un grito que nada pudo superar. Luego de eso, no hubo más que sonido a lluvia y estruendo. Pero lo primero que había escuchado había sido la chapa vieja, derrumbrada sobre la piel suave, mojada, sangrando. No había tiempo, no quería perder la mitad de su familia. Los caballos, aunque asustados, todavía estaban en el corral. Tomó a su hija, mientras le ordenó a Matías que lo esperara, que no se moviera del lugar, que no entrara al baño, que no hiciera nada, solo que lo esperara. Salió rápido hacia el corral convencido que iba a llegar con su hija al pueblo, que esos 50 kilómetros que quedaban iba a ser cuestión de unas pocas horas, que su hija iba a aguantar y que todo iba a estar un poco mejor en un tiempo que no dio ni para maldecir que el teléfono que lo comunicaba con el pueblo se hubiera roto, ni que no había en ese lugar aún antenas de celular ni radio, y que su patrón cuando no estaba en la casa se llevaba el cable del aparato junto con la conexión del gas y otras cosas que no consideraba importante dejar de nada. Dejó a Romina sobre el tronco de un árbol, pudo tomar a su caballo en pelo y recoger a su hija que inconsciente
dejaba caer sobre la corteza sus brazos, que se mimetizaban con las canaletas del trono. Pronto esos tres cuerpos unidos rompieron la cortina de agua para internarse adentro. Ante la atenta mirada de Matías, quedaba admirando una vez más, como todos los días, las habilidades de su padre, que ya luchaba en medio del campo contra la muerte, contra la naturaleza, con la vida de su hija en los brazos, dependiendo de las patas de su caballo, que se dejaba guiar solo por sus crinas pujantes. Estas obligaban a su jinete a asirse con más fuerza, a cambiar de mano cuando la una se le acalambraba o se quedaba con el pechón del caballo que no sentía nada, solo corría como intendía. El jinete que lucha por todo, aunque ya ha perdido la mitad de su casa, no se da cuenta en medio de la lluvia, el barro y la poca visibilidad que va dejando marcado su camino. Primero con un pedazo de piel que cae y se hunde en la tierra, y luego con un brazo que no soportó tanto movimiento provocado por un caballo que corre desapareciendo cada 5 metros en el agua. Apretando a Romina contra el pecho, el padre no se percató que el cuerpo flojo de su hija se hundía cada vez más en el tiempo, para ser objeto nada más, ya frío y muerto en aquel momento que las llamas se detuvieron contra él. Hasta que nuevamente el fatídico golpe de su brazo contra el pecho le dieron el indicio, pero él no consideraba esa posibilidad y siguió sin mirar, apostando su deseo contra la realidad, hasta que agotado de golpes enfrentó su miedo para perder una vez más. Solo las crines de su caballo en la mano izquierda y solo pelo sobre una esfera deforme en la mano derecha. No pudo reconocer su vida tras esa forma nada más. No pudo tampoco tirar lo que cargaba. Sentía que llevaba la vida de su hija. No aceptó su muerte, menos al ver esos ojos abiertos brillar bajo la luz de otros rayos. Apretó aún más fuerte a su hija contra el pecho y cabalgó en sentido contrario, sintiendo pese a todas las derrotas sin revanchas que había sufrido, que debía volver a vivir con su hijo, sacando fuerzas de todos los lados. Aunque esa situación sintió un poco de alivio pensando en Matías. Sin embargo, no volvió muy rápido. Quiso encontrar a su hija en el camino, pero ni siquiera eso le permitió la noche. Vomitó 1, 2, 3, 10 veces, y entre llantos susurraba a Matías, y cuando la idea de su hijo lo calmaba, engañando así su dolor, le cantaba una canción de cuna a su hija. Luego de unas horas, la lluvia le fue dejando ver el camino. Ya cerca de su casa, resolvió apurar el trote y volver por su hijo para juntos encontrar a Romina, para unirla mediante un rezo con su madre y a las dos con la tierra. A unos 40 metros de la casa, la luna empezaba a ceder la luz al sol. Se fue liberando de las nubes para mostrarle el techo de la casa agujereado, triste imagen que lo obligó a contener un nuevo llanto. Abrazó lo que llevaba de su hija, levantó la cara, abrió los ojos para ver, ayudado por la insinuación de las primeras claridades del día, a su esposa fuera de la casa, cerca de la puerta. Podría asegurar que era ella la que había preparado la comida y que recién bañada esperaba que volviera de soltar los caballos. Sí, era ella, convertida ahora en ese objeto negro inconfundible con el cual había empezado la muerte del capataz, del padre de familia, de ese hombre que a partir de ese momento simularía vivir toda su vida. No le fue difícil pensar que aún su esposa estaba con vida. Curioso positivismo en momentos tan contrarios, pero él no se resignaba a aceptar que tantas cosas malas le habían sucedido. También le nació una idea preocupante, y era que ella hubiera estado con vida cuando él no quiso acercarse ni dejó que se acercaran sus hijos. Quizás si hubiera hecho eso se le podría haber salvado, o si ella estaba viva, Romina no hubiera corrido hacia la muerte. Bajó rápidamente del caballo, pensando cómo le iba a explicar a su esposa que Romina había muerto, que no había podido sin ella cuidar siquiera por 5 minutos a su hija, pensando en proponerle una vida nueva que los tres iban a poder hacer. Corrió como si recién se hubiera levantado, sin sentir ningún dolor ni tristeza. Corrió lleno de esperanzas y con una leve sonrisa de alivio en su cara. Posó la cabeza de su hija junto a su madre y buscó algo de pulso en aquel objeto negro que solo él sabía era una persona. A medida que sentía la nada en su mano, se daba cuenta que aquel cuerpo tenía la misma postura que el que había visto en la bañera
con la diferencia que se encontraba sobre una bolsa de alpillera. Llamó a su hijo gritando en dirección a su casa, suponiendo que Matías había cargado en una bolsa a su madre desde la bañera hasta afuera para esperar a su padre y juntos despedirse. Pero sus gritos no fueron contestados. Guió la voz hacia otro lado y pudo ver a unos 20 metros, bajo un ombú apacible sin viento ni agua, lo que podía ser el cuerpo de su hijo. Pidiendo al Santísimo, corrió hasta el lugar suplicando un desmayo y no otra vez la muerte. Pero la letra U marcada a la altura del ojo le confirmaron que nadie lo escuchaba. Matías yacía solamente con una marca de herradura en la cara y un hilo de sangre saliendo de su oreja. En vano lo llamó, le gritó, lo besó y acarició. Ni las lágrimas entrando por la boca hicieron reaccionar a un cuerpo que ya no necesitaba el aire. Mientras lo retaba, lo lloraba y se moría una vez más, entendía que su hijo quiso imitarlo, confiando que su padre salvaría a Romina y que él podría salvar a su madre. Pero el caballo no era el mismo y para el jinete aún era muy pronto. Ya no pudo llorar, no sentía nada, no podía, no creía y lo que era peor, no moría. No tuvo más fuerzas que para juntar a su familia y acostarse en el medio, su esposa a un lado y un hijo para cada extremo. La luz del día empezó a mostrar mucho más de lo que él había querido adivinar. Entonces cerró fuerte los ojos y de dolor, cansancio o muerte se durmió. Braulio despertó un tiempo más tarde con las lamidas de su perro, que corrió con un golpe seco, que nunca hubiera querido dar. Un corto alarido y todos los perros que estaban en la vuelta entendieron que en ese lugar ya no había nadie a quien acompañar. Siguió durmiendo despierto, pero sin abrir los ojos. Los intentos inconscientes de su cuerpo por despertar fueron en vano. Primero comenzaban a moverse sus pies por un cosquilleo que le llegaba hasta los ojos, pero él hizo mucha fuerza para no abrirlos, negándose a confirmar la última imagen que había visto, negándose a sentir y llorando con lágrimas cada vez más interiores y menos visibles, en un cuerpo que empezaba a padecer la sequía de comida, de agua y de sentimientos. Pesadillas más adelante le pareció sentir unos ladridos junto con unas picazones en la piel y un viento fresco que llevaba a su cuerpo en malditos sueños a otra parte, con una esperanza nueva. Capataz, luego del golpe, igual se quedó. Vio entonces cómo los demás perros salían de la casa a buscar comida a otra parte y cómo su amo no se levantaba, aunque parecía moverse. Peleó con otros animales que desde arriba se tiraban sobre los cuerpos de su familia primero y luego contra él, identificándolo como el único escollo para saborear aquellas quietas tentaciones. A la fuerza, no sin antes dejar un pedazo de piel en un pico, Capataz se alejó del lugar lo suficiente como para no perder de vista a su familia. Volvió luego para llorar sobre la nada que quedaba. Buscó nuevamente aquel golpe, aquella reacción que en el primer momento había recibido, pero nada había en ese lugar que se moviera. Olfateó un buen tiempo y medio mareado, sin comida en su cuerpo, se fue antes que cayeran sobre él aquellos que lo veían como promesa de nuevo alimento. Babeando y temblando, sintió un ruido muy particular que ya conocía, pero que hacía mucho no escuchaba. Encaminó su cuerpo hacia allí. Sabía que cuando ese sonido cesaba, venían los mimos y la necesaria comida. Pero antes, volvió a mirar para atrás, movió la cola, gimió, no vio nada nuevo y se fue.